un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina, este es un nuevo episodio de Lo que queda del día en Cooperativa y vamos a conversar de los resultados de la encuesta CEP. ¿Cuáles son las instituciones en las que más confían las personas? ¿Cuáles son las cifras de aprobación y rechazo al gobierno? De eso conversamos con uno de los investigadores del Centro de Estudios Públicos que estará aquí en el podcast, Alfonso España. Y hablamos también del CAE y de las medidas que está tomando la Tesorería General de la República. ¿Es legal? ¿Es ético? Lo conversamos con el rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Nelson Vázquez. Y a esta hora hablamos del CAE, hablamos del financiamiento a la educación superior, una conversación que se ha visto remecida tanto por los embargos desde las cuentas corrientes de los deudores de los créditos con aval del Estado, como de la irrupción del expresidente Gabriel Boric, que apunta al fracaso del proyecto del FES y al consenso técnico que existía, pero que impidió su aprobación. Una cuestión que ha salido, por ejemplo, a cuestionar otras de las personas y las voces expertas que han participado en esa conversación del FES. Vamos a hablar del financiamiento del CAE, de las deudas, con el rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Nelson Vázquez, que es parte de la Comisión Ingresa para la Administración del Sistema de Créditos para Estudios Superiores y que se creó por la misma ley que impulsó al CAE como ayuda estudiantil. El rector es el representante de las universidades del Consejo de Rectores en la instancia que encabeza la ministra de Educación, María Paz Zarzola, y en la que participa también el tesorero general de la República. ¿Cómo está, rector? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Mire, no soy parte de esa comisión. Mi vicerrector es parte, el vicerrector de Administración y Finanzas sí es parte de esa comisión. Ya, perfecto. Queda aclarado, pero tiene allí conocimiento respecto a cómo... Eso sí. Y conoce muy bien el tema del financiamiento de la educación superior y también del CAE. Lo primero es preguntarle por cómo observa usted los hechos que han estado remeciendo la conversación durante los últimos días, en la medida en que la Tesorería empezó a retirar desde las cuentas corrientes de los deudores con mayores ingresos. Así por lo menos se ha diseñado el sistema, los montos por deudas con el CAE. Primero, hay que señalar que la educación superior genera beneficios, tanto personales como sociales. Genera oportunidades, ingresos futuros, posibilidades de desarrollo a las personas, en lo profesional y en lo humano. Entonces, por eso que eso explica que las personas se hayan endeudado, hayan buscado crédito, hayan buscado beca, porque la educación hace la diferencia. Entonces, el debate hoy día es si las personas que contrajeron deudas a través del CAE y fueron beneficiadas por la formación que recibieron y luego se insertaron en el campo laboral y han obtenido un bien público, un beneficio individual, tienen la responsabilidad o no de pagar la deuda. Creo que ese es el punto, el centro de la cuestión. Las personas se comprometieron, asumieron obligaciones y por lo tanto ahora es si efectivamente están en condiciones de pagar sus deudas, sus créditos. Ya. ¿Y cuál es la opinión? Una cuestión, disculpe, primero una cosa de base. Usted dice que hay un beneficio, por eso se tomó un compromiso y uno debe pagar ese compromiso. En ese sentido, rector, para usted una deuda por efectos de educación superior es lo mismo que una deuda tributaria, es lo mismo que una deuda por cualquier otra razón en Chile. Primero, una deuda de consumo, una deuda de los distintos tipos de deuda que hay en el país. La deuda es fruto de un compromiso y una obligación. Y creo que la sociedad, y una sociedad democrática que tiene un conjunto de valores, debe formar a los ciudadanos a cumplir sus obligaciones. Lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es incentivar el no cumplimiento de las obligaciones. Ahora, los compromisos que las personas asumieron fueron en distintos contextos y los resultados también han sido diversos. Cuando en el gobierno del presidente Boric se discutió el tema de la condonación
del CAE a través del proyecto que no prosperó, que fue el proyecto FES, hicimos ver en numerosas ocasiones al subsecretario de entonces, a su ministro de Educación, que estaba mezclando en ese proyecto de ley varias materias. Uno era la condonación del CAE, que era una promesa de ese gobierno, que finalmente no se cumplió. Otro era el financiamiento futuro de los jóvenes. Y tercero, el financiamiento de las universidades. En relación al CAE, hicimos ver que la situación era muy distinta si uno analizaba los tipos de situaciones con las que las universidades nos habíamos encontrado. En primer lugar, hay un conjunto de estudiantes que se endeudaron, estudiaron y no terminaron su carrera. En consecuencia, el beneficio y el compromiso se ve truncado de alguna manera, porque el beneficio de un título que le permite mejores condiciones, mejores remuneraciones, de alguna manera se vio afectado en el camino. Pero luego hay un conjunto importante de personas que sí estudiaron, sí se endeudaron, sí contrajeron obligaciones, sí tienen una renta, algunas incluso una renta importante, y la pregunta es ¿por qué no van a pagar en circunstancias que están recibiendo los beneficios de la formación que hicieron con el apoyo del bien público? Estamos en un país... Es una pregunta válida. Ahora, rector, porque planteaba usted lo de la necesidad de entregar señales respecto a las deudas que se pagan, pero no sé si me ha respondido lo que le planteaba, porque hay deudas en Chile donde se hacen condonaciones, ¿no es cierto? Las deudas tributarias, por ejemplo, hay alivios, hay distintos tipos de deudas, hay deudas de consumo, hay deudas por créditos estudiantiles. Entonces, eso quiero preguntarle, si para usted una deuda por educarse es absolutamente lo mismo que una deuda de consumo o una deuda tributaria. Y si está de acuerdo con la medida que toma la tesorería, porque si bien estas rentas son altas, uno no sabe cuáles son los compromisos de esas personas, las deudas, las situaciones que enfrentan, la familia, la cantidad de personas que dependen de ellos, para aportar matices a la conversación, partiendo de la base de que lo que se debe se paga, y eso es muy cierto, y es particularmente cierto para las personas con menores ingresos, rector. Mire, en primer lugar, este dilema de pagar un crédito universitario se ha dado en otros momentos. Históricamente en este país hubo crédito fiscal, hubo crédito hoy día solidario y CAE. Y en otros momentos, en los 90, en los 2000, hubo mecanismos de condonación o instrumentos de abordaje a los deudores de crédito fiscal, crédito solidario, y a mí me parece que corresponde hoy día imaginar algún mecanismo para los deudores de CAE. Por ejemplo, en el crédito fiscal y solidario, en una ocasión, de partida se juntaron los créditos, se condonaron intereses, no deuda, intereses, cobros de costos de cobranza por morosidad, etcétera. Pero la deuda siempre estuvo presente y luego la deuda fue contingente al ingreso. Las personas comenzaron a pagar en función de sus ingresos en un número de años. En algunos momentos fue de 12 años, otros 15 años. Y una vez que ese crédito, que es personal, se cumple el tiempo y no se ha pagado la totalidad de la deuda, el saldo queda condonado. Entonces, a mí me parece que perfectamente se puede pensar en un camino de abordar sistémicamente la deuda del CAE. Así se lo hicimos ver al ministro de Educación anterior, que había que buscar un mecanismo que abordara la heterogeneidad de situaciones, porque entendíamos entonces y ahora también que la situación de las personas es muy distinta. Entonces, ¿es posible condonar intereses? Creo que sí. ¿Es posible condonar cobros, los costos de cobranza? Hay que mirarlo. Pero lo que no puede condonarse es la deuda en sí. Y creemos que debe ser contingente al ingreso de las personas. Que las personas que tienen alto ingreso deben pagar la totalidad de lo que le corresponde, y aquellos que no tienen altos ingresos pagarán el porcentaje de la remuneración. El CAE ya se avanzó en eso. Entonces, aquí el punto central es si vamos a instalar
en mi opinión, el valor y la equidad en este caso, porque también tenemos que ser justos con todas las personas que hicieron un esfuerzo gigante por pagar, al lado de los que por distintas razones no han querido pagar en función de una promesa que en algún minuto se les dio o ellos leyeron que podían recibir ese perdonazo general. Y el Estado de Chile, como usted podrá darse cuenta, no está en condiciones de tener no tiene recursos para hacerlo en una forma tan amplia, porque están de por medio las necesidades económicas de los colegios, educación escolar, la educación preescolar, está también todas las necesidades en salud que observamos a través de los medios. Entonces, la pregunta de que hay muchas necesidades. Sí, necesidades, pues. Claro, sí. Ahora, respecto a la medida que toma la tesorería de vaciar las cuentas corrientes de estas personas. En primer lugar, hay que mirar si eso es legal. Porque si uno lee la prensa, hay un debate hoy día si eso es legal. Yo asumo que cuando la autoridad pública tomó esa decisión, hizo los estudios jurídicos adecuados para hacer esa cobranza. En primer lugar, tal como usted lo señala, vaciar la cuenta corriente, poder ingresar a la cuenta corriente de la persona deudora y retirarle un porcentaje de los recursos que esta persona tiene en su cuenta corriente. Entonces, yo parto de la base que eso es legal. La segunda es si es ético, si corresponde, y si corresponde con un límite, con un porcentaje. En mi opinión, el Estado tendría que haber advertido con suficiente tiempo que eso iba a ocurrir, junto con un programa de condonación de deuda o con un programa de repactación de las deudas. Y si esas personas, luego de ese programa de repactación, luego de condonación de deuda, no quisiera pagar el saldo que le correspondía, claramente había que buscar un mecanismo eficaz y efectivo para recaudar los recursos que son recursos de todos los chilenos, que se invirtieron en su minuto en educación. Pero es interesante el punto que usted plantea, rector, porque efectivamente hay una conversación respecto a la legalidad, la constitucionalidad incluso que se ha planteado, ¿no? Pero hay otra cuestión que es ética. Y si lo entiendo bien, usted dice que se debería haber, asumiendo que el gobierno y la tesorería saben lo que es legal o no y lo tienen que haber investigado, respecto a la ética, de haber vaciar es una mirada como desde una perspectiva más crítica, embargar las cuentas, acceder a las cuentas corrientes. Sobre todo cuando hay una discusión paralela en el país respecto a la intimidad también de esos datos, ¿no es cierto? Los datos bancarios. ¿Usted tiene dudas? Por eso mi pregunta es para ver si lo entendí bien. ¿Usted tiene dudas respecto a la ética de la decisión? Yo tengo la impresión que es legal. La pregunta es si es ético haber ingresado a las cuentas corrientes de las personas. Eso es un segundo punto, porque de alguna manera el embargo de una propiedad del sujeto, aun cuando el sujeto no ha cumplido sus obligaciones, porque voy a hacer un símil. Imaginémonos que las personas no pagan contribuciones, teniendo la obligación de pagar contribuciones por sus bienes raíces. Hay un mecanismo, hay un procedimiento, y ese procedimiento legal es el remate de la propiedad por parte de la autoridad pública, que es la solicitud. Hay un proceso, pero no se llega y se incauta un bien, un patrimonio, un bien raíz, sino que esencialmente lo que se hace una notificación y se hace un embargo, se da orden de remate y se remata el bien. Y lo que recauda en el remate va al fisco, que es lo que corresponde. Pero hay un proceso. En este caso, entrar a la cuenta corriente, retirar el recurso en el porcentaje que se definió, que no sabemos cuál es el porcentaje en definitiva. No sé si algunos se quejan de que fueron varios millones, otros 500.000 pesos. Bueno, al final es como tú entras y recoges un patrimonio que es individual, es patrimonio del sujeto. Entonces, debiera haber habido, en mi opinión, un mecanismo que permitiera y advirtiera a las personas deudoras que tenían una deuda, que tenían un plazo, que tenían la posibilidad de repactar
Y corrido todo ese camino, ese procedimiento, recién allí debió haberse evaluado la posibilidad de embargar parte del patrimonio del sujeto contenido en una cuenta corriente. Estamos conversando Porque con el finalmente, rector. porque finalmente es propiedad privada. Claro, es una medida bastante intrusiva, uno podría decir, bien en extremo. Estamos conversando con el rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Nelson Vázquez. Rector, finalmente preguntarle por una conversación que existía, que estaba en el Congreso y que tenía que ver no solo con el CAE y las personas que lo adeudaban y qué alivio se les podría entregar, sino también respecto al financiamiento de la educación superior en general. Nos queda pendiente esa conversación todavía. De alguna manera queda eclipsada por las deudas del CAE y no se está viendo el fondo, que es que hay nuevas personas que siguen endeudándose, que no hemos resuelto el tema del financiamiento de la educación superior. En este momento el CAE lo que está provocando es el endeudamiento de las personas, y luego cuando terminan su titulación y se incorporan al mundo del trabajo, hay que pensar en cuál va a ser el mecanismo de financiamiento permanente de las personas que necesitan recursos para estudiar. Y lo que hemos sostenido, al menos como rector de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, en el debate de FES en el Congreso, fue avanzar fuertemente a un crédito del Estado a las personas que fuera contingente al ingreso una vez que esta persona terminaba, se titulaba y se insertaba en el mundo del trabajo. Creo que era un aumento de la gratuidad a través de FES. Ya el Estado no tenía los recursos. En consecuencia, nos parecía que para los deciles séptimo, octavo o noveno, la solución de un crédito contingente al ingreso era una muy buena solución. Pero finalmente eso no prosperó. El gobierno insistió en un mecanismo engorroso que afectaba también a los ingresos de las personas, pero que era un mecanismo solidario. Es decir, uno aportaba a un fondo que en el futuro, independiente de la deuda que había contraído. Entonces, le hicimos ver en muchos momentos que eso era contracultural, que uno está dispuesto a pagar su deuda, pero no necesariamente a pagar la deuda del vecino. Y por lo tanto, nos parecía que la mejor solución, más expedita, más operativa, era un crédito del Estado sin la banca y que fuera contingente al ingreso una vez que la persona egresaba. Eso permitía un mecanismo donde el Estado ponía recursos, pero tenía la posibilidad de recoger una parte de ese recurso invertido una vez que las personas terminaban. Chile no está en condiciones de continuar con mayores niveles de gratuidad porque no están los recursos. Ahora, toda esa es una discusión que por lo pronto sigue abierta. No se aprobó ese proyecto y por el momento lo que estamos viendo es una conversación muy centrada en estos cobros. Rector Nelson Vázquez, muchísimas gracias por estos minutos y la entrevista con Cooperativa. Muchas gracias a usted, Paula, por esta entrevista e invitación. Muy buenas tardes. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en Lo que queda del día, revisando lo más importante de la jornada, y uno de los temas que está marcando la conversación nacional tiene que ver con los resultados del nuevo Estudio Nacional de Opinión Pública, la encuesta CEP número 96. Esta es una encuesta que se realiza en forma cara a cara a partir de un cuestionario estructurado con una tasa de respuesta de 62%. Han llamado muchísimo la atención las cifras, por ejemplo, de la desaprobación de la gestión del presidente José Antonio Kast, las figuras que aparecen como los personajes mejor evaluados por la opinión pública, o las cifras de desconfianza en general de la ciudadanía y las instituciones en las que más confían. De todo eso y algo más vamos a conversar con el investigador del Centro de Estudios Públicos, Alfonso España, que es parte del equipo de opinión pública del CEP. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy buenas tardes. Bien, y tú, muy buenas tardes, Paula.
bienvenida a Cooperativa. Hay muchísimas lecturas, ¿no es cierto? Tienen que ver con la política, pero algunas tienen que ver con las opiniones de las personas y sobre todo con los niveles de confianza. Y me gustaría partir por esa conversación sobre la confianza que es tan importante en el país, ¿no es cierto? ¿Cuál es para ti el dato más relevante respecto a este tema? Sí, bueno, quizás el dato más relevante en materia de confianza tiene que ver con que hay un aumento generalizado en quienes responden que tienen mucha o bastante confianza en la gran mayoría de las instituciones, incluyendo lo que son los medios de comunicación, digamos, más tradicionales, los partidos políticos incluso, el Congreso, los tribunales de justicia, el Ministerio Público, las fuerzas de orden y seguridad pública, es decir, Carabineros de Chile y también la Policía de Investigaciones, las Fuerzas Armadas. Es decir, en esta encuesta podemos apreciar de que la ciudadanía de algún modo está volviendo a confiar en aquellas instituciones que durante un largo periodo no gozaron de mucha confianza. Y eso es un dato bastante llamativo, considerando que de algún modo se inscribe en un contexto en el cual la ciudadanía está también identificándose más con los partidos políticos, volviendo a señalar que la democracia es la mejor forma de gobierno. Es como si hubiese un volver a creer de algún modo en el Estado de Derecho, la democracia y las instituciones más tradicionales que sustentan el orden. Sí, te lo pregunto, Alfonso, porque parece una pregunta bien importante. Yo creo que no solo asociada al orden, por ejemplo, a las universidades, ¿no es cierto?, que rankean entre las dos instituciones más confiables del país. Tú dices, hay una especie de aumento en la confianza en general en Chile, en instituciones específicas, por supuesto, pero da la impresión de que en general mejora la evaluación para la democracia. Hay un volver a creer, como tú dices, Alfonso, que se puede observar en este estudio. Yo diría que sí, y con respecto a la universidad y también con lo que son la Policía de Investigaciones, lo que se aprecia ahí es que se trata de instituciones, en el caso de las universidades particularmente, que si bien deliberan, lo hacen desde un cierto punto de vista que uno podría decir más técnico, aunque claro, los académicos cada uno puede tener su opinión política, pero la ciudadanía está volviendo a confiar en estas instituciones que gozaban de un prestigio que habían estado perdiendo, pero que ahora parecieran volver a recuperar aquello que habían perdido. Lo habían estado perdiendo particularmente con el auge de redes sociales, influencer y medios alternativos de información. Entonces estas son buenas noticias de algún modo para la democracia particularmente. Solo destacar, porque estamos en la radio, y la radio es una de las 4 instituciones con más altos niveles de confianza y que está muy por sobre la confianza que se expresa hacia redes sociales, por ejemplo, como WhatsApp. Me llamó también la atención el número para los diarios. Uno dice, quizás son menos los diarios que se leen en papel, pero la confianza es muy alta y mucho más alta que para las redes sociales. Así que ese es uno de los resultados que entrega esta encuesta del Centro de Estudios Públicos. Vayamos a los datos que están marcando los titulares y que tienen que ver con esta que es la primera CEP del gobierno de José Antonio Kast. Me gustaría partir por preguntarte cuán bien o cuánto captura de ese gobierno y cómo ves esta cifra. Se ha marcado mucho la cifra de desaprobación, ¿no es cierto?, de un 52%. ¿Cómo ranquea esa desaprobación en relación a otros presidentes en un periodo similar, de acuerdo a los registros de la propia CEP? Sí. Bueno, la recolección de datos, el trabajo de campo se efectúa entre el 18 de abril y el 27 de mayo, que es aproximadamente desde cuando el gobierno ingresa el megaproyecto de ley, el proyecto de reconstrucción nacional, y previo también a la cuenta pública, es decir, ese periodo específico de gobierno que uno podría decir que es alrededor de un mes después de que el gobierno inicie. Ahora, como bien señala, esta es la primera CEP dentro del gobierno de José Antonio Kast, y lo que revela la encuesta es que, viendo en perspectiva histórica, los presidentes, o sea, tanto con Gabriel Boric como con José Antonio Kast, están gozando de una luna de miel bastante corta,
que a un mes y algo más de gobierno ya están teniendo una desaprobación que alcanza el 50%. Ambos en contextos, por supuesto, muy distintos. Gabriel Boric en medio de un proceso constitucional y José Antonio Kast, por otra parte, empujando medidas que son por naturaleza muy impopulares, llámese ajustes de gasto público o también lo que tiene que ver con las medidas que desestabilizaron el precio de las bencinas, el precio de los combustibles, que golpeó directamente el bolsillo de la población. Entonces, efectivamente, o sea, es parte de la nueva normalidad, entre comillas, un 38% en el contexto de 38% de aprobación, digo, en un contexto de medidas impopulares. Tampoco uno podría decir que es una noticia extremadamente mala, pero sí es una señal de alerta para el gobierno el hecho de que ya tenga más de un 50% de desaprobación. Claro, un número tú dices que apunta a estas especies de votos de confianza o lunas de miel, como se han descrito, bastante breves. Y en el caso del gobierno de José Antonio Kast, eventualmente vinculado, razonable pensar, vinculado con este traspaso de todo el aumento del precio de las bencinas, ¿no es cierto?, de buena parte del aumento del precio de los combustibles que le llegó directamente a las personas. Ahora, la pregunta, Alfonso, es si alguien gana con este desgaste del gobierno, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las figuras políticas que se ven más fortalecidas dentro de este sondeo? Y aquí destacan las figuras del alcalde de Maipú, ¿no es cierto?, de Franco Parisi, el alcalde Tomás Bodanovich, Franco Parisi, están dentro de los mejor evaluados. ¿De qué manera se vinculan, si se pueden vincular, las miradas hacia el gobierno y las miradas hacia estas figuras políticas mejor evaluadas, que están todas más o menos fuera o son críticas del gobierno, uno podría decir, ¿no? Claro, sí, efectivamente, hoy en día las figuras mejor evaluadas son las que señalas. Tomás Bodanovich particularmente es quien estaría liderando en términos de aprobación, aunque necesita un mayor nivel de conocimiento para estar por delante de otros personajes políticos, pero aún así goza de muy buena aprobación entre quienes lo conocen. Ahora, su figura lleva bastante tiempo siendo bastante popular. Ya para la elección anterior había algunas personas que lo estaban postulando, él se negó, decía que no estaba preparado. Así que es una figura que goza de buena fama, digamos, entre la ciudadanía. Y desde su rol de alcalde, él tiene una cercanía distinta, puede adoptar medidas también distintas directamente con la ciudadanía y eso le da cierta ventaja con otros personajes políticos. Sí, por otra parte, agregar aquí, perdón Alfonso, solo agregar aquí que dentro de las instituciones en las que más se confía también aparecen los municipios, ¿no? Entonces uno podría sumar esto a Tomás Bodanovich, que tiene una valoración positiva del 48%, y la negativa es baja en comparación con otras evaluaciones, que es solo del 19%, digamos. Pero él está en el primer lugar de las figuras mejor evaluadas. Y la gracia y ventaja que tiene el municipio es que las personas ven directamente quién hace qué. O sea, es decir, yo puedo atribuir directamente al alcalde si es que se hace X cosa en mi calle, en mi barrio, etc. Y eso como que permite generar una mayor aprobación, un mayor personalismo, digamos, con las decisiones que con el Estado, como es tan grande y todo, se pierde un poco. Y por otra parte, Franco Parisi, que es un candidato que uno podría denominar anti-establishment, o incluso gente del mismo partido de la gente se autodenomina el partido como un partido populista, que no tiene una vinculación ideológica con la derecha tradicional o con la ideología de la derecha tradicional y tampoco con la izquierda tradicional. Digamos, su negocio es la crítica permanente a quien esté gobernando, sea un gobierno de derecha o de izquierda. Y la gracia que tiene es que al no ser parte del gobierno, no ser parte del oficialismo y poder criticarlo libremente, eso le produce cierto nivel de confianza en la ciudadanía de que es una persona que no tiene intereses corporativos, digamos, con el gobierno en su defensa y por lo tanto le tienden a creer
en sus críticas al Ejecutivo. Y esto es porque hay una dinámica en donde ser adversario del gobierno es muy lucrativo para el candidato que sea. Es lo más lucrativo que puede haber, es lo más conveniente para quien quiera ser presidente o candidato de algo. Hoy en día estar contra el gobierno es lo que más conviene. Y él hace un muy buen juego de eso. Él sabe jugar muy bien ese rol. Y por eso puede ver también que ha subido bastante. Así es, se tiene un 35% de aprobación. Alfonso España, se nos acaba el tiempo. Solo la mención para el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, que también tiene un 35% de valoración positiva. Y el quinto nombre, que es del expresidente Gabriel Boric, con un 32% de valoración positiva. Pero aquí también la percepción negativa es más alta que en el caso de Rego, que de París y Bodanovich, porque llega al 42%. Alfonso, muchísimas gracias por los minutos con Cooperativa. Gracias a ti, saludos. Muy buenas tardes. ¿Y sabías qué? Un equipo de investigación de China, de Italia y Nueva Zelanda ha encontrado una necrópolis submarina. Es una zona donde se encuentran los restos de ballenas, algunos de ellos de 5,3 millones de años. El lugar rebosa de organismos y especies que podrían ser totalmente nuevas para la ciencia, se publica el artículo en la revista Nature. Por primera vez se han descubierto comunidades de vida extraña y extrema en las profundidades oceánicas. Uno de los autores de este estudio, Xiao Tongpeng, de la Academia China de Ciencias, ha dicho que el descubrimiento de una necrópolis de esta dimensión ha sido totalmente inesperado, por su distribución, por su profundidad y por los años que tienen algunos de los restos, que superan con creces todo lo que se había imaginado. Realizaron 32 inmersiones a este sitio, recolectaron 485 yacimientos de fósiles de ballenas y restos de ballenas y hallaron un tesoro, incluyendo el esqueleto de una ballena ya extinta. Se descubrió que el Pterocetus benguelae, con 5,3 millones de antigüedad, era uno de los cráneos fosilizados en esta tumba. Se descubrió una nueva especie, a la que han denominado Pterocetus diamantinae, en honor a este sitio. Pero también merodean allí medusas, gusanos y crustáceos, viviendo en la inmensa extensión de esta necrópolis. El hallazgo de este vasto cementerio submarino es un descubrimiento absolutamente único. El acceso al sitio es limitado, pero probablemente albergue muchos otros hallazgos fascinantes. Y eso también es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde, en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.